Si hay algo en lo que debemos crecer es en sabiduría. No podemos seguir siendo las mismas personas de antes. Personas sin mejoras, personas sin objetivos, personas sin enfoque, personas con falta de disciplina, sin el carácter de Cristo. No podemos seguir siendo personas sin entendimiento de la palabra de Dios, personas sin una relación profunda con el Espíritu Santo de Dios. No podemos seguir siendo personas sin dominio propio, sin discernimiento, sin amabilidad. No podemos seguir siendo personas sin claridad de la voluntad de Dios. No podemos seguir siendo igual. Hay que crecer en sabiduría. ¿Por qué razón? Porque la sabiduría de Dios nunca te dejará igual. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y en el buen entendimiento de esta palabra. Pedimos que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que quede plantada en lo profundo de nuestro corazón y allí pueda echar raíces y dar frutos buenos para la gloria y la honra de tu nombre. Pedimos que Jesucristo en nosotros cada día vaya siendo formado. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el libro de Lucas 2:52, la Escritura dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo primero que debo tener en cuenta aquí es si estoy creciendo. Es la pregunta que debo hacerme como cristiano, como hijo de Dios, como profesional, como padre de familia, como ministro del Evangelio, como un servidor en la iglesia de Jesucristo, en mi relación matrimonial como hijo, como estudiante. Para la gloria de Dios, ¿estoy creciendo? Si el Señor me ha concedido la gracia de tener un negocio, ingresos de manera diferente a casi el 90% de la gente, la pregunta que me tengo que hacer es: ¿estoy creciendo? ¿Yo estoy creciendo? Esa es la pregunta que debo hacerme en mi relación con Dios. ¿Se va manifestando ese crecimiento en mi vida espiritual? ¿Se está evidenciando ese crecimiento en aquellas cosas que estoy haciendo como para el Señor? Porque así lo señalan las Escrituras. Por lo tanto, todas las cosas que hagamos de palabra o de hechos deben ser hechas como para el Señor, deben ser realizadas. El enfoque, el propósito, el objetivo principal es glorificar a Jesucristo el Señor. Y la pregunta es: ¿y yo estoy creciendo en lo que debo hacer para la gloria de Dios? Y entiéndase bien que esto es todas las áreas de nuestra vida. ¿Está creciendo usted como esposa, como esposo? Y esto de estar creciendo es que está creciendo en sabiduría, está creciendo en gracia, está creciendo en amabilidad, está creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Su relación con el Espíritu Santo está creciendo. El carácter de Cristo está creciendo en nosotros, está creciendo en usted. Está creciendo en el entendimiento de la palabra de Dios. Está creciendo en disciplina. Se está desarrollando correctamente como cristiano en la voluntad de Dios. Está creciendo en las mejoras que son evidentes que cada uno de nosotros debe tener. ¿Estamos creciendo? Esa es la pregunta. ¿Y yo estoy creciendo? Lo segundo que debemos tener en cuenta es que el crecimiento se debe dar en lo interno y no solamente en lo externo. Nada ganamos con aparentar que hemos crecido. Nada ganamos con tratar de impresionar. No ganamos absolutamente nada con tratar de hacer las cosas solamente para el ojo de los hombres. La Biblia aquí nos dice en Lucas 2:52 que Jesucristo crecía en gracia, primero para con Dios y luego, por consecuencia, por efecto colateral, para con los hombres. Porque es que a veces estamos buscando todas las maneras
y estamos ideando e ingeniándonos todas las formas de cómo quedar bien solamente ante los hombres y no tenemos en consideración la opinión de Dios, la voluntad de Dios, la dirección de Dios, el complacer a Dios en aquellas cosas que estamos haciendo. Pero Jesucristo crecía primeramente delante de Dios, primeramente para con Dios. ¿Esto qué nos da a entender? En la Escritura nos enseña a nosotros que todas las cosas deben ser hechas contemplando que el ojo de Dios todo lo ve. Deben ser hechas con el propósito de agradarle principalmente a Él, y por consecuencia las cosas bien hechas delante de Dios terminan siendo agradables para aquellas personas que están a nuestro alrededor. Que usted sea amable, que usted crezca en amabilidad, que usted crezca en benignidad, que usted crezca en conocimiento de la palabra de Dios, que usted vaya madurando en todas estas cosas. Al final traerá como resultado que será de bendición usted para el resto de las personas que le están rodeando. Será de bendición para su esposa, será de bendición para su esposo, para sus hijos, será de bendición en el lugar de trabajo, será de bendición allí en el colegio, en la universidad, en la iglesia, será de bendición en todas partes por cuanto está manifestando el carácter de Cristo en usted. Para con Dios es primero. Así que debemos empezar a preocuparnos y a trabajar más en cómo agradar a Dios antes que a los hombres. Porque sabemos que si agradamos a Dios, esto traerá como consecuencia una buena relación para con el resto de los hombres. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. O sea, Dios se encarga de aquellos que quieren tener enemistad contigo si tú te enfocas en caminar y en vivir una vida agradable primero delante de Él. Somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Somos llamados a vivir para complacerle a Él, para la alabanza de Él, para la gloria de Él. Así que nada ganamos con aparentar, con fingir, con tratar de complacer a Pepito, a Juanito, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y cuando hoy las personas te están exigiendo una forma para ellos sentirse complacidos, al minuto siguiente están exigiendo otra forma y se convierte en algo interminable. Los hijos de los hombres son como las sanguijuelas, insaciables. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que el crecimiento es interno. Empieza por allí y por consecuencia se manifiesta hacia lo externo. Debe estar internamente y por consecuencia se va a manifestar hacia el exterior. No hay que fingir absolutamente nada. No hay que tratar de falsificar nada. No es necesario tratar de hacer como que fuera cuando realmente no lo es. La palabra de Dios en Santiago capítulo 3 nos dice que en la sabiduría que viene de lo alto no hay hipocresía, no hay falsificación, no hay fingimiento. Así es cuando estamos creciendo en la sabiduría de Dios. El tercer punto que debo tener en cuenta es que el crecimiento primero es para con Dios y Él da el crecimiento. O sea, debemos trabajar en crecer para la gloria de Dios y Dios se encargará de que tengamos ese crecimiento. Ahora, el crecimiento no está en las muchas actividades que yo haga. El crecimiento no está en las muchas palabras bonitas que sepa decir. El crecimiento tiene que ver con el carácter de Cristo desarrollado en mi persona, con el nivel de la profundidad de mi relación con Dios, con la claridad de la voluntad de Dios, con el nivel y profundidad de discernimiento de aquellas cosas que son agradables a Dios y las que no también, con la sabiduría manifestada
en la forma en cómo estoy viviendo, en mi conducta. El cuarto punto que debo tener en cuenta es que, por consecuencia, los hombres reconocerán que he crecido en la presencia de Dios. Porque así es. Las personas lo perciben. Las personas se dan cuenta que has cambiado, que hablas diferente, que tu conducta es completamente distinta a lo que eras antes. Las personas perciben que eres nueva criatura desde tu semblante, las palabras de tu boca, las acciones, las decisiones, los resultados de vida. Empiezas a caminar como un hombre y una mujer que tiene un testimonio de credibilidad. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que por la fe los antiguos alcanzaron un buen testimonio. Así que por consecuencia, cuando nosotros comenzamos a crecer en la sabiduría de Dios, cuando el carácter de Cristo comienza a crecer en nosotros, por consecuencia, lo reconocerán los hombres. Es imposible que los hombres, la gente del entorno, no logre ver que Cristo está creciendo en nosotros, porque Dios es el que da este crecimiento. Y lo que Él hace en privado, lo que buscamos en privado en su presencia, lo que pedimos en privado, los ruegos, las súplicas, las disposiciones al cambio, la Biblia dice que Él nos recompensará en público. Así que número 5, será imposible que no se note que Dios ha dado el crecimiento. Usted necesita tener seguridad y claridad de que aquel que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará y la terminará hasta el día de Jesucristo, como lo prometen las Escrituras. Así que cuando Dios está haciendo algo en alguien, se nota. Esa persona no tiene que tratar de cubrir con religión, con ruido. No tiene que tratar de ponerse una máscara, mucho maquillaje o una forma de vestidura, de vestimenta. La persona no tiene que adoptar un tipo de lenguaje. No, porque no son las tradiciones las que dicen que Dios nos ha transformado. Es la manifestación del carácter de Jesucristo en cada uno de nosotros. Es cuando es percibible que ya no somos iguales, que hemos mejorado, que nuestros objetivos ahora están alineados con el reino de Dios, como lo dice Mateo 6:33, cuando es percibible que lo que está en primer lugar en mi vida es el reino de Dios y su justicia. Cuando comenzamos a vivir con el enfoque de Jesucristo, cuando empieza a haber en nosotros constancia, disciplina, cuando somos personas que si antes nuestra palabra no valía nada, ahora cumplimos con la palabra que sale de nuestra boca en los acuerdos que establecemos, en el sí o en el no. Hay claridad y credibilidad en lo que se dice. Cuando se evidencia que ahora hay un entendimiento de la palabra de Dios, cosas que antes no existían. Que no tomo la palabra de Dios de manera liviana o ligera, sino que la tomo y responsablemente le doy la aplicación dentro del contexto correcto, dentro del contexto apropiado de la palabra de Dios. Porque a veces no nos percatamos que las personas se dan cuenta cuando estamos tratando de llevar la Biblia fuera de su contexto. Así que necesitamos crecer en el entendimiento de la palabra de Dios. Cuando hay una relación profunda con el Espíritu Santo, cuando hay manifestación de dominio propio, discernimiento, amabilidad, benignidad, bondad, todas estas cosas son evidencia de que estamos creciendo. Y será imposible que no se note. Si Dios nos está dando el crecimiento, es imposible que no se note. Y el crecimiento no solamente se mide en números. El crecimiento se evidencia a través de la manifestación del carácter de Cristo.
Allí es donde podemos evidenciar el crecimiento. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 6 nos dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que el apóstol Pablo aquí está atribuyendo el poder de dar el crecimiento a los cristianos solamente a Dios, pero no está desacreditando la labor de los colaboradores. Él dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Luego dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Así que frente a Dios, nosotros no tenemos ninguna cosa que discutir, ninguna cosa que demandar. Frente a la obra que hace Dios, tenemos que tener la claridad que Él es el que lo hace todo en nosotros y a través de nosotros. Pablo no está desacreditando la labor ministerial, no está desacreditando ni quitando autoridad de lo que deben hacer los pastores, los diáconos, los ministros del evangelio. Pablo no está desautorizando a nadie para que no se entienda de la forma en que no es. Pablo lo que está diciendo es que en cuanto al crecimiento, ni el que planta ni el que riega, aquí solamente el asunto lo hace Dios. Por eso luego dice y explica claramente que tanto el que planta como el que riega son una misma cosa. No significa que no sean necesarios, no significa que no sean importantes. Lo que está diciendo es que frente a Dios no tenemos nada que discutir, ni atribuirnos ningún poder. Frente a Dios, Él es el que hace las cosas en nosotros y a través de nosotros. Pero el que planta y el que riega son una misma cosa. Ninguno es superior al otro. Todos son colaboradores de Dios, pero los cristianos que reciben el crecimiento, la iglesia es labranza de Dios, es obra de Dios. Dios es el dueño, así que Él es el que da el crecimiento. Pero lo que sí es cierto es que si no recibimos al que planta, si no aceptamos al que riega, no tendremos el crecimiento, porque cuando leemos la Escritura vemos claramente que si no hay quien plante, si no hay quien riegue, ¿cómo Dios va a dar el crecimiento? Él mismo constituyó para que todas las cosas fueran así. Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Entonces Él formó y estableció la iglesia dentro de estos parámetros. Entiéndase bien, estoy hablando de la forma en cómo Dios ha constituido la iglesia desde el principio. Por eso es el que el apóstol dice: yo planté y Apolos regó. Entonces se requiere de un Pablo que plante y se requiere de un Apolos que riegue la semilla plantada, para que entonces en el ciclo completo Dios venga y nos dé el crecimiento. A veces queremos desacreditar el ministerio de los pastores, de los maestros de la palabra, de los que evangelizan, de los que ejercen el diaconado. A veces creemos que por nuestros propios medios vamos a poder crecer, porque la Biblia dice que Dios da el crecimiento, y sí lo dice, pero no solamente dice eso, dice que Pablo plantó y Apolos regó primero, porque ellos son colaboradores de Dios. ¿De cuál Dios? De nuestro Padre que está en los cielos, que es el único que nos da el crecimiento, pero se requiere de los colaboradores. Alabado sea el nombre de Jesús. La pregunta es: ¿estoy creciendo con el crecimiento que da Dios? Y usted puede reflexionar en esto después de tanto tiempo. ¿Estoy creciendo con el crecimiento que da Dios? Pues Dios prometió darnos el crecimiento. ¿Y yo estoy creciendo? Te invito a que puedas suscribirte a este canal, darle me gusta, compartir con otras personas este mensaje de reflexión,
Este mensaje que nos lleva a mirar las Escrituras desde una perspectiva completamente distinta. Te invito a que tú puedas compartirlo con familiares, amigos, a través de tus redes sociales. Y si no te has suscrito, puedas suscribirte. Que Dios te bendiga.